Vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Dios eterno, Señor Jehová, en esta noche estamos delante de usted rogándole, Padre, su dirección a la hora de nosotros abrir su palabra y estudiar su palabra. Encamínenos, Señor, en su verdad y enséñenos. Úsenos, Señor, como vasos de honra. Úsenos, Señor, para predicar el evangelio de vida para vida, olor de vida para los que se salvan. Señor eterno, gracias. Nos ponemos en sus manos y confesamos, Señor, que separados de usted nada podemos hacer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, recientemente nosotros celebramos un aniversario de el nacimiento de nuestra patria, del nacimiento de nuestra República Dominicana. Y hay fechas que uno no se puede dar el lujo de olvidar. Por ejemplo, un esposo no puede olvidar la fecha en la que celebra la unión con su esposa, la fecha de aniversario. Esa fecha no se puede olvidar. Hay fechas de nacimiento que no se deben olvidar tampoco. El esposo tampoco debe olvidar la fecha de nacimiento de su esposa, ni su esposa la de su esposo. Ahora, hermanos, si yo le pregunto, ¿sabemos nosotros acerca del nacimiento de la iglesia? ¿Sabemos nosotros cuándo nació la iglesia? ¿Cuándo comenzó la iglesia? Si yo pregunto en esta noche, sin ánimos de que me respondan, ¿cuándo nace la iglesia? ¿Qué me dirían, hermanos? ¿Qué me dirían? ¿Cuándo comienza la iglesia? ¿Existía la iglesia en el Antiguo Testamento? ¿Existía la iglesia cuando estaban los evangelios? ¿Cuándo comenzó la iglesia? ¿Cuándo comenzó ese cuerpo del que usted y yo, si hemos creído en Cristo, formamos parte? ¿Cuándo comenzó? Hay muchas discusiones que se dan en torno a cuándo comenzó la iglesia. Pero nosotros no vamos a entrar ahí. Nosotros vamos a ver lo que la palabra de Dios, basado en el libro de los Hechos, donde tuvimos la lectura, el capítulo número 2, vamos a aprender qué nos dice el Señor acerca del nacimiento de su iglesia. Vamos a ver algunos pasajes que van a estar siendo proyectados en la pantalla para que podamos entender el consejo de Dios relacionado al nacimiento de la iglesia. Hermanos, en primer lugar, nosotros debemos tener claro que la iglesia fue una promesa. La iglesia fue una promesa del mismo Señor Jesús. El mismo Señor Jesús fue quien dijo en el libro de Mateo, el capítulo 16, el versículo 18, un pasaje muy conocido. El Señor dijo, y yo también te digo, refiriéndose a Pedro, el Señor pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro da una respuesta y luego Jesús le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, Cristo, él dice, sobre esta roca que soy yo, la roca es Cristo, la piedra que desecharon los edificadores, que ha venido a ser la cabeza del ángulo. Dice, y sobre esta roca edificaré, ¿qué? Mi iglesia. Hermano, la iglesia es del Señor. La iglesia es del Señor. Escuchamos un himno que dice, levántate, iglesia del Señor. Yo quiero traerle en esta noche el inicio de la iglesia, para que usted y yo veamos el inicio, la importancia de la iglesia y como iglesia nos levantemos. Hermanos, dice la Escritura que el Hades ni la muerte prevalecerán contra la iglesia. La iglesia prevalecerá, la iglesia vencerá. Hermanos, Cristo habla aquí en futuro. Él dice, yo me edificaré mi iglesia. La iglesia todavía no existía. La teología del pacto, los reformados dicen que la iglesia sí existía. Pero nosotros creemos, hermanos, que la palabra de Dios enseña que la iglesia en ese momento todavía no existía. Quiere decir que en el Antiguo Testamento la iglesia de Cristo no existía. Cristo dijo, me edificaré
yo construiré mi iglesia. Y está hablando aquí en futuro. Y hermanos, hay otro pasaje también, otra promesa. Y está en Juan, el capítulo 14, versículos 16 y 17. Está en la pantalla. Dice, y yo rogaré al Padre. Jesús está hablando en medio de un momento en que los discípulos están turbados en el aposento alto, el mismo contexto de Juan 17 que estamos estudiando en la mañana. Los discípulos están turbados y preguntan, Señor, ¿y a dónde tú vas? Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Entonces más adelante Él dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Note bien, otro consolador. Jesús es un consolador, es el Hijo de Dios. Y Él dice, yo me voy, pero yo les voy a dar otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Oiga bien, hermano, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, hermanos. Note bien, mora con vosotros, quiere decir estaba con ellos. Y dice la Escritura, y estará en vosotros. Hermanos, Abel no tuvo el Espíritu en él. Noé no tuvo el Espíritu en él. David no tuvo el Espíritu en él, viviendo en él para siempre. Abraham no tuvo el Espíritu de Dios viviendo en él para siempre. Moisés no tuvo el Espíritu de Dios viviendo en él para siempre. Isaías no tuvo el Espíritu de Dios viviendo en él para siempre. Pero hermano, tú y yo, que hemos creído en Cristo Jesús, tenemos el Espíritu Santo de Dios con vosotros y en vosotros. Hermanos, eso es maravilloso. Eso es tremendo, hermanos. Morará con vosotros, y note que dice, y estará en vosotros. Hermanos, y si el Espíritu Santo aún no estaba en los creyentes, quiere decir que, hermano, todavía falta algo importantísimo en la palabra de Dios para que suceda. Y eso es la iglesia. Y eso es la iglesia. Y estará en vosotros. Y hermanos, usted dirá, bueno, entonces la iglesia se crea cuando Cristo muere o cuando Cristo resucita. Mire lo que dice el libro de Hechos, el capítulo 1, el versículo 4. El Señor resucita de entre los muertos. Y dice la Biblia que estuvo 40 días con ellos, enseñándoles. Se les apareció vivo, con pruebas indubitables, pruebas que no podían dudar. ¿Te recuerda? 40 días duró Moisés también con Dios en el monte Sinaí. 40 días estuvo el Señor. 40 días duró Jesús en el desierto también. Y dice, hermanos, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Están los discípulos juntos aquí. ¿Saben cuántos eran? 120 aproximadamente. Estaban ahí juntos. Y habían visto a Jesús resucitado. Habían visto cumplidas todas las profecías. Y Jesús les dice, miren, quédense ahí. No se vayan de Jerusalén. Y esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál es esa promesa? El Espíritu Santo de Dios. Hermanos, ahí estaba María en ese grupo, la madre de Jesús. Y ella concibió del Espíritu Santo. Ahí estaban apóstoles del Señor que vieron al Espíritu descender como paloma. Ahí había hombres que vieron al Señor transfigurarse. Y dice la Biblia que aún con todo eso, Él le dijo, espérense ahí que ustedes no están listos. Espérense ahí que ustedes no están listos. Ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y hermanos, esa es una muestra de que aún ahí la iglesia del Señor no existía todavía.
Hermanos, esa es una muestra de cuán bendecidos somos nosotros, de que podemos decir que el Espíritu del Señor está en nosotros y está con nosotros. Y qué responsabilidad, hermanos, de tener a Dios, al Consolador, al Paracleto, al Ayudador, viviendo en nosotros. Hermanos, la iglesia del Señor se va a levantar cuando usted y yo vivamos creyendo que Dios mora en nosotros y que Dios está en nosotros. Hermanos, ¿y qué pasó después? ¿Qué pasó después? Lucas, quien escribe el libro de los Hechos y también el Evangelio que lleva su nombre, pasa entonces al capítulo 2. Y en el capítulo 2, el versículo número 1, él comienza diciendo: cuando llegó el día de Pentecostés. Los discípulos seguían juntos esperando la promesa del Padre, esperando el Espíritu Santo. Hermano, ¿y sabe qué? Llega el día de Pentecostés. Pentecostés era una de las fiestas judías más importantes. La primera de estas fiestas judías importantes era la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, hermanos, recordemos que recordaba, valga la redundancia, la salida del pueblo de Dios de Egipto. Ustedes recuerdan cuando el Señor les mandó que mataran un cordero, rociaran la sangre en las puertas para que el ángel de la muerte no tocara a los niños judíos. Esa fiesta era para recordar eso. Hermano, la fiesta de la Pascua señalaba, apuntaba a la muerte de Cristo. Hermano, todo lo que sucede en la palabra de Dios, al final, hermanos, nos muestra a Cristo el Señor. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron y apuntan acerca del Señor. Esa Pascua, hermanos, dice la Escritura que es Cristo. Primera de Corintios, el capítulo 5, versículo 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, y quédense con esa palabra levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es nuestra Pascua. Entonces vemos que la primera gran fiesta judía, la fiesta de la Pascua, apuntaba, señalaba a Cristo, nuestra Pascua, nuestro sacrificio, nuestro cordero, sin mancha, sin contaminación. Así tenía que ser el cordero de la Pascua. Ahora, hermanos, al día siguiente de la Pascua se celebraba otra fiesta. Y esta fiesta se conoce como la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias. Era una fiesta que hacían los judíos celebrando que la cosecha estaba en pie. Que la cosecha estaba en pie. Que iba a iniciar la cosecha. Usted sabe que el pueblo de Israel era un pueblo eminentemente agrícola. Había mucha agricultura en el pueblo de Israel. Ellos celebraban la cosecha. Recuerden que una de las cosas que Dios le dice a Abraham, por ejemplo, un pueblo que fluye leche y miel. Entonces ellos hacían esta fiesta, y esta fiesta simboliza la resurrección de Cristo Jesús. Oiga bien, esta fiesta apunta a la resurrección de Cristo Jesús. Dice la Biblia en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Escuchen aquí, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Usted ve, hermano? Esa fiesta tipificaba, apuntaba la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, 50 días después de la fiesta de la Pascua, o 49 días después de la fiesta de las primicias, era entonces la fiesta de Pentecostés. De hecho, Pentecostés significa 50. Hermanos, la fiesta de la primicia, la fiesta de la Pascua, eran fiestas que duraban varios días. La fiesta de Pentecostés un solo día. Para mí eso es significativo. Y vamos a ver por qué más adelante.
Hermanos, la palabra de Dios enseña que Cristo envía al Consolador, Cristo envía a Cristo al Espíritu Santo como una garantía de nuestra herencia. Dice Efesios, el capítulo 1, versículos 13 y 14, un pasaje muy conocido. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, ¿qué dice ahí? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, un anillo de compromiso hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo, cuando usted y yo creemos, dice la Biblia que se nos es puesto como un anillo de compromiso de Cristo, el novio, a su novia, la iglesia. ¿Y sabe qué? Pentecostés era una fiesta donde el pueblo judío celebraba la cosecha que comenzaba, pero que aún no estaba completa. ¿Le suena eso al Espíritu Santo? El Espíritu Santo se nos ha dado como esa promesa, como esa herencia, que todavía no está completa, hermanos, porque todavía la obra del Señor no se ha completado en nosotros. ¿O sí? Usted está en el cielo, ya usted está con Dios, ya usted no peca, todavía no se ha completado, hermanos. Pero usted sabe que tenemos una garantía, un sello de garantía, y es el Espíritu Santo de nuestro Dios, que vino precisamente el día de Pentecostés. Hermano, y hay otra cosa importante. En el día de la fiesta de las primicias pasaba algo importante. En la fiesta de las primicias se ofrecía pan sin levadura. Pan sin levadura, entre otras cosas, se ofrecía pan sin levadura. Ahora yo pregunto, ¿qué significa la levadura? En la palabra de Dios, la levadura es símbolo ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué simboliza la levadura? El pecado, ¿verdad? Y recuerden que la fiesta de la primicia simboliza ¿qué? La resurrección de Cristo Jesús. Y es que en Cristo Jesús no hay pecado. No hay pecado en Cristo Jesús. Él es el Cordero perfecto, sin mancha. Ahora, hermanos, la fiesta de Pentecostés, ahí se ofrecía pan con levadura. La iglesia nació el día de Pentecostés. En la iglesia sí hay pecado. ¿Ustedes ven, hermanos? En la iglesia sí hay pecado. ¿Sabe por qué? Porque quienes componemos la iglesia somos pecadores. Nosotros debemos tener eso en mente siempre. En Cristo no hay pecado, pero en la iglesia sí. Así que si usted quiere una iglesia perfecta, usted no va a encontrar una iglesia perfecta, porque en la iglesia hay levadura, en la iglesia hay pecado. Ahora usted y yo tenemos que poner los ojos en Jesús, nuestra primicia, y en Él no hay pecado. Y esa es una prueba, hermanos, de que la iglesia comienza aquí, de que aquí comienza un nuevo trato de Dios, una nueva edad, una nueva dispensación. Aquí comienza la iglesia del Señor. Y hermanos, Lucas avanza en su pasaje. Y en el versículo 2 del capítulo 2 del libro de Hechos, dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hermanos, ellos estaban ahí juntos esperando la promesa del Padre, y de repente vino ese viento. Y era como el sonido que produce un huracán. No era un viento como tal, sino era ese sonido, como una especie de una explosión. Y hermanos, ellos en ese momento, dice la Escritura, que recibieron el Espíritu Santo de Dios. Llegó el Espíritu Santo.
Hermanos, el Espíritu Santo llegó por la voluntad de Dios. Ya Cristo tenía 10 días que había ascendido al cielo. Cristo asciende 40 días después de la Pascua. Pentecostés es 50 días después de la Pascua. Ahí, en ese momento, comienza la iglesia de Dios. Hermano, tenemos que tener esto claro, porque esto es vital, entender cuándo comienza la iglesia de Dios. Por lo menos saber eso, que la iglesia de Dios comienza en Pentecostés. Y hermanos, aquí llega el Espíritu de Dios a vivir en los creyentes, y es el bautismo del Espíritu Santo. Hermano, hay que tener esto claro. El bautismo del Espíritu Santo sucede una sola vez en la vida del creyente. Una sola vez y para siempre. Es ese sello. ¿Y sabe qué, hermanos? El Espíritu Santo es lo que nos une con Cristo. Dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 13 y 14. Y esto es clave, hermanos. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Hermanos, el Espíritu Santo es el que nos pone, nos une a Cristo, y por consiguiente, si todos estamos unidos a Cristo, quiere decir que todos somos uno. Hermanos, aquí en Pentecostés se cumple la oración de Jesús de Juan 17, para que todos sean uno. Hermano, la unidad de la iglesia no se da si usted y yo queremos ser uno, se da porque ya Dios nos hizo uno en el Espíritu Santo. Así que, hermano, oiga bien, la unidad de la iglesia se da porque ya Dios nos hizo uno en el Espíritu Santo. Si usted no está siendo uno de la iglesia, pasan dos cosas. O usted no tiene el Espíritu, o usted está en rebeldía al Espíritu. Porque ya somos uno en Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Somos un cuerpo. Y hermanos, a Israel se le da muchos nombres que también se le dan a la iglesia, pero Israel nunca es llamado el cuerpo de Cristo, solamente la iglesia del Señor. Hermanos, eso es un privilegio extraordinario. Y hasta que usted y yo no entendamos esto, la iglesia del Señor no se podrá levantar. No se podrá levantar hasta que no entendamos eso. Hermano, Cristo dio su vida por su iglesia. Y hay algo importante también, hermanos. Hay una diferencia entre el bautismo del Espíritu y ser lleno del Espíritu. No podemos abundar mucho, pero todo el que ha creído tiene el Espíritu Santo de Dios. Y hermanos, eso no se siente, porque eso es espiritual. Eso trasciende lo físico. Eso es mentira, hermano, de esa gente. Estoy sintiendo la presencia de Dios. Gracias a Dios que no podemos sentir su presencia, porque, hermano, nosotros no soportaríamos la presencia de Dios, del Dios Todopoderoso, hermano. No, hermano. ¿Usted sabe que sí se puede, que sí es evidente el fruto del Espíritu? Ser lleno del Espíritu, eso sí. Efesios, capítulo 5, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Sed llenos del Espíritu así. Gálatas. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es la evidencia del Espíritu. Así que, hermano, esa gente que anda por ahí, estoy sintiendo la presencia de Dios, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Nosotros vamos a reflejar el fruto del Espíritu. Y por eso en la Biblia se menciona mucho, antes bien sed llenos del Espíritu. No contristéis el Espíritu, no apaguéis el Espíritu. Pero nunca usted va a encontrar que te va a decir, busca ser bautizado por el Espíritu. No, hermanos. Somos bautizados una sola vez, y es cuando creemos en el Señor. Bautizados
en el Espíritu. Debemos tener eso claro, hermanos. Debemos tener eso claro. Y hermanos, Lucas continúa narrando. Lucas continúa narrando y él llega entonces a partir del versículo 3 del capítulo 2 de Hechos. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y hermanos, aquí sí hay problema. Aquí sí hay problema con el don de lenguas. Hay muchas iglesias hoy en día que enseñan que el don de lenguas todavía está activo. Déjenme decirles, hermanos, que usted no va a encontrar que la Biblia habla del don de lenguas en los últimos libros del Nuevo Testamento. No menciona el don de lenguas. Hermanos, el don de lenguas tuvo una misión y lo vamos a ver ahora mismo. Vamos a ver cuál fue la misión del don de lengua y cómo eso se relaciona con el inicio de la iglesia. El don de lenguas moderno, entre comillas, don de lengua, no es el don de lenguas bíblico en primer lugar. Porque cuando aquí habla de lenguas, se refiere a idiomas entendibles como el español, como el inglés, como el francés. A esa lengua que se refiere. Pero lo que hoy se ve son galimatías, son cosas que nadie entiende, ni siquiera el que le está hablando entiende. Ese no es el don de lenguas de la palabra de Dios en primer lugar. Ese no es el don de lenguas. Ahora, hermanos, ¿cuál entonces es el objetivo del don de lenguas? Hay una iglesia en la palabra de Dios, es la iglesia en Corinto, que Pablo tuvo que escribirle acerca de ese tema, porque estaban mal utilizando ese don. Estaban abusando del don de lenguas. Y Pablo le escribe a la iglesia en Corinto. Y en primera a los Corintios, el capítulo 14, versículos 21 y 22, hay una clave aquí. Hay una clave para nosotros entender el tema del don de lenguas. Pablo le dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Y oiga lo que le dice más adelante, pero maduros en el modo de pensar. Hermanos, nosotros necesitamos madurar en nuestro modo de pensar. Nosotros necesitamos conocer estas verdades. ¿Sabe para qué, hermanos? Para que no seamos niños fluctuantes, dice el mismo apóstol Pablo, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Dice la Biblia que por estratagema de hombres utilizan con astucia las artimañas del error. Hermano, aunque usted no lo crea, hay muchas cosas que se desprenden con estas verdades del inicio de la iglesia. Tocan hasta la escatología, de hecho. Y hermanos, el apóstol sigue diciendo, pero maduros en el modo de pensar. Y dice, estoy hablando del don de lenguas, pero en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me creerán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino ¿a quién? A los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Hermanos, estamos en Pentecostés. Llega el Espíritu Santo. Hay muchos judíos de muchos lugares, judíos dispersos por el mundo, que vienen y se juntan en Jerusalén ese día. Como, imagínense a tomayorenses ausentes, pero a gran escala. Dice que en el día de la Pascua se juntaban hasta 2 millones de judíos ahí, todos. El día de Pentecostés había muchos judíos ahí, muchos. Y esos judíos conocían otros idiomas. Imagínense un atomayorense que esté en Francia, de oído va a aprender francés, si tiene cierto tiempo allá. Hermanos, estos judíos comenzaron a escuchar
la palabra de Dios predicada, la ley predicada en sus idiomas, en otros idiomas. Hermanos, hasta ese momento la palabra de Dios solamente era predicada en hebreo y por los judíos, solamente. Isaías, el capítulo 53, el versículo 1, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, los judíos son los que han tenido ese anuncio de la palabra de Dios. Y eso lo va a decir Israel en el futuro. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién creyó a nuestro anuncio? Los judíos todavía entienden que el idioma sagrado y santo es el hebreo. Y ellos escuchar la palabra de Dios, la ley de Dios en otros idiomas, eso para ellos fue chocante. Así lo dice, de hecho, la palabra de Dios. El versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que está pasando?, dijeron ellos. Que esta gente está hablando en varios idiomas. ¿Qué está pasando? Pero muchos de ellos entendían lo que estaba pasando, porque conocían el Antiguo Testamento. Y note que el pasaje de Corintios dice: en la ley está escrito. En la ley está escrito. Y está citando al profeta Isaías, capítulo 28. Vamos a ir a Isaías, el capítulo 28 de un pronto. Vamos allá. Vamos a Isaías, el capítulo 28. Hermano, aquí se estaba dando algo trascendente. Preste atención a esto, hermano. Preste atención a esto. Isaías, capítulo 28. El versículo 1. El profeta Isaías, usted sabe que el libro de Isaías se divide en dos partes. La primera parte de Isaías habla de juicio al pueblo de Dios. Aquí está anunciando un juicio a Israel y lo llama Efraín. Y dice el versículo 1: ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. No le está diciendo: mira, el pueblo de Israel está borracho. Ellos se alejaron de mi ley. Y empieza a describirlos y habla terrible acerca del pueblo de Israel. Dice el versículo 6: y por espíritu de juicio al que se siente en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también estos cerraron con el vino y con sidra se entontecieron. ¿Recuerdan que el apóstol dice: no sean niños en su modo de pensar, sino maduros? Y está aquí enjuiciando a la nación de Israel. La nación de Israel se había apartado de Dios. El lugar santísimo, el templo, habían pasillos que estaban llenos de ídolos en el propio templo de Dios. Y Dios está aquí hablando en contra de todo eso y trayendo juicio a la nación de Israel. Y miren el versículo 8. Terrible. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Juicio para Israel. Y note lo que dice el versículo 11. Note que dice el versículo 11: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. El profeta está diciendo: el juicio de Dios va a traer consigo lengua extraña. Y eso se cumplió con la llegada de los caldeos, con la llegada de los asirios. Pero estamos viendo, hermanos, que el juicio de Dios a Israel trae consigo lengua extraña. Pero veamos también Deuteronomio 28:49, para que tengamos un panorama general de la palabra de Dios. Deuteronomio 28:49. Ella está en la pantalla. Jehová traerá
contra tu nación de lejos. ¿Qué dice? Del extremo de la tierra, que vuelen como águilas, nación cuya, ¿qué dice ahí? Cuya lengua no entenderás. Isaías asocia el juicio de Dios a Israel con lengua desconocida. Moisés, aquí en Deuteronomio, le dice al pueblo: miren, ustedes van a tener juicio y no van a entender ese lenguaje. Pero Jeremías también. Miren lo que dice Jeremías en el capítulo 5, el versículo 15, hablando de juicio también. ¿Qué dice? He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta. ¿Gente qué dice? Gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablaré. Usted ve, hermano, cómo en estos pasajes se muestra claramente que el día de Pentecostés es el día en el que nace la iglesia, pero en el que Dios trae juicio a Israel. Y le dice: mi pueblo Israel, hasta este momento yo estoy tratando con ustedes. Y hace un paréntesis, como se conoce en teología, y entonces ahí nace la iglesia. Oiga bien, hermano. Dios le dice al pueblo de Israel: por tu pecado yo te he juzgado y hasta aquí estoy tratando contigo. Y hace un paréntesis y ahí comienza la iglesia del Señor. En ese momento, en el día de Pentecostés, y las lenguas fueron una señal de eso. Y el pueblo de Israel lo conocía porque ellos conocían las Escrituras. Usted sabe, el pueblo de Israel conocía y la memorizaba. Átalas a tu cuello, póntelas en la frente, ponlas en la puerta. Ellos conocían. Nicodemo conocía la Escritura. Los judíos conocían la ley y meditaban y recitaban pasajes completos. Ellos sabían lo que el Señor estaba haciendo en ese momento. Y sabe que esa lengua duraron aproximadamente 25 años, el Señor recordándole a Israel, y aún así Israel no ha creído en el Señor. Pues ¿sabe qué, hermanos? Yo creo que el Señor sí detuvo el trato con Israel en ese momento, y ahí viene un paréntesis con la iglesia. Y yo creo que ese paréntesis se va a cerrar con el arrebatamiento. La iglesia se va y el Señor va a volver a tratar con el pueblo de Israel. Yo pienso que el Señor no ha desechado a su pueblo. Dice el libro de Romanos: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Israel, en ninguna manera. Un rotundo no. Pero ya ese es otro tema, hermano. Pero el tema que nos ocupa a nosotros es este. La iglesia del Señor nació el día de Pentecostés. Y hasta ese momento Dios, todo lo que había hecho, lo había hecho con el pueblo de Israel. Fíjese, todos los profetas del pueblo de Israel, ¿quiénes anunciaban el mensaje? El pueblo de Israel. Pero ahora la iglesia, hermanos, los gentiles están anunciando el mensaje del evangelio. Los gentiles. Hermanos, cuando la iglesia comenzó, habían 120 personas. En el primer mensaje de Pedro, ¿se convirtieron cuántos? 3,000. Pedro, el que había negado al Señor, el que se había atemorizado. Así que, hermanos, yo les quiero decir en esta noche que nosotros somos privilegiados de pertenecer a la iglesia de Dios. Somos privilegiados de tener el Espíritu Santo morando con nosotros y en nosotros, como el sello, como el anillo de compromiso, hasta la posesión de la redención adquirida en Cristo Jesús. Y hermanos, nosotros debemos vivir con eso en mente siempre.
que esa sea la norma de nuestra vida. Y usted va a ver que así la iglesia del Señor se va a levantar. Hermano, si usted está en la iglesia de Dios, usted no está por casualidad. El mismo capítulo 2 del libro de los Hechos termina con las siguientes palabras: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día, ¿a dónde? A la iglesia, los que habían de ser salvos, los que iban siendo salvados. Hermanos, si estás aquí, el Señor te añadió a la iglesia, a su iglesia, por el Espíritu Santo. Sirvamos y vivamos para el Señor con esa conciencia. Y si estás aquí y no conoces a Cristo, la única manera de que seas parte del cuerpo de Cristo es a través del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu únicamente llega al creyente una vez y para siempre, creyendo en Cristo Jesús. Habiendo oído el mensaje y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Señor eterno, Dios todopoderoso, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque su palabra es viva y es eficaz. Señor, ayúdenos a madurar en nuestra mente, ayúdenos a madurar en nuestro discernimiento, ayúdenos a apreciar el hecho de pertenecer a su iglesia, ayúdenos a apreciar el hecho de tener el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Ayúdenos, Señor, a que así como vemos los hechos del Espíritu a través de los apóstoles, que podamos ver los hechos del Espíritu a través de nosotros, la iglesia suya que usted compró con su sangre. Ayúdenos, Señor, a levantarnos como iglesia. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos.